me decían, fuimos a comprar algunas cosas. Dice, pero es una sorpresa. O sea que ahora iba a haber una sorpresa. Y en días pasados igual, pero es una sorpresa. Sorpresa. Y saben, hermanos, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a estar enfrente, porque aquí hay alguien muy importante, y el importante es el Señor Jesucristo, ¿sí? Para Él es el culto, para Él es la gloria. Si se está reconociendo algo, pues gracias, hermanos, gracias por eso, pero se entiende, ¿verdad? La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, y a Él es, para Él es la gloria. Vamos a mirar un video, hermanos, como una introducción al tema de esta noche. Mi tema es el arrebatamiento, y vamos a mirar un video corto en relación a eso precisamente, el arrebatamiento.
Hermanos, ¿alguien de ustedes sabe qué señal es la que falta para el arrebatamiento? No, pero para el arrebatamiento, ¿qué señal? Porque Jesús habló de señales, de las que leemos en Mateo 24. No, de la higuera es Israel. Israel ya fue declarada nación desde 1940 y tantos, entonces 48. Entonces se refiere a Israel, que su rama ya está tierna, ya. Eso. Falta una, y es que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Pero ¿cuánto se tardará en predicar el evangelio a todas las naciones con la tecnología que tenemos? No podemos decir, falta mucho para que se haga eso. No, hermanos, y creo que es la única señal que hace falta que se cumpla, porque todas las demás ya se han cumplido. Ahora, en la Biblia, hermanos, nosotros leemos acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, y de repente hay confusión por esto de la segunda venida y el arrebatamiento. Hay confusión porque en Mateo 24 no se hace una distinción entre el arrebatamiento y la venida de Cristo a la tierra. Mateo 24 habla de la segunda venida como un acontecimiento, pero dividido en dos partes: arrebatamiento y luego cuando Cristo viene a la tierra a reinar. Y en Mateo 24 se nos habla de eso, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo a la tierra, y dice que las señales para esos dos acontecimientos son las mismas señales. En la Biblia, en Mateo 24, leemos que Jesús responde a una pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Y entonces empieza a hablar de las señales que vendrían. Pero dije, hermanos, en la Biblia se nos habla de la segunda venida de Cristo como un acontecimiento, pero está dividido en dos partes. Una de esas partes es el arrebatamiento de la iglesia. La segunda parte es cuando Cristo viene a la tierra. En uno de los versos de Mateo 24 leemos: todo ojo le verá, pero le va a ver cuando venga por segunda vez a la tierra. Cuando venga por los suyos, va a ser, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Se van a desaparecer los creyentes, serán arrebatados y no se va a ver a Cristo. En ese momento no, se le mirará cuando venga a la tierra a reinar. Dije, en la Biblia se dice de la segunda venida de Cristo, pero está dividida en dos partes esa segunda venida: el arrebatamiento y la venida de Cristo a la tierra. Y yo estaba orando por este mensaje, hermanos, y yo le decía a Dios: Señor, yo no soy infalible. Esto es, yo no soy una persona que no se equivoca, y no quiero decir nada que no esté aquí en la Biblia, ni voy a profetizar de que en tal día va a suceder esto. No, eso son cosas que no es de Dios. Cuando Jesús habló de ese arrebatamiento y de su segunda venida, dice: el día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Nomás Dios sabe cuándo va a suceder eso. Mucha gente ha puesto fechas. 2012 dijeron, lo más reciente, por supuesto, porque hubo otros antes que dijeron que era el fin del mundo.
No, hermanos. Es más, unos se lo están esperando, les dije el domingo pasado, que el 23 de septiembre suceda algo. Y dije, no puede ser, porque yo voy a estar en Yécora. Digo, ese es el plan. Hermanos, no podemos poner fechas. Pero la Biblia habla de señales y la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y quiero que pensemos en esta noche, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia. Y para ello vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. El apóstol Pablo está hablando precisamente de este acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Y vamos a leerlo de manera alternada, hermanos. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, alternadamente, hermanos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren lo que dice el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos arrebatados. Hermanos, esto del arrebatamiento o el rapto de la iglesia es el evento que sigue. En algún momento Cristo viene hasta las nubes y los cristianos serán arrebatados. Y cuando dice arrebatados, hermanos, se refiere a algo fugaz, algo rápido. Como dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice arrebatado, se refiere a que rápido. Y es el próximo evento que esperamos, el arrebatamiento de la iglesia. Ya hablamos de que falta que se predique el evangelio en todo el mundo, pero eso puede pasar en cualquier momento, hermanos. El evangelio puede llegar hasta el fin del mundo en cualquier momento con la tecnología que tenemos. Así que no podemos decir, no, falta mucho para que Jesús venga por los suyos. No, hermanos, puede ser en cualquier momento. Jesús, en Juan capítulo 14, vamos a leerlo. Jesús habló, Jesús anunció el arrebatamiento. Juan capítulo 14, antes de ascender al cielo, en Juan capítulo 14, dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y miren aquí el arrebatamiento, hermanos. Y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Jesús fue al cielo a preparar un lugar
para cada hijo suyo. Jesús fue al cielo a preparar un lugar para cada cristiano. Dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús fue allá, yo creo que ya se está terminando la preparación, porque luego viene por los suyos. Muy pronto vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entiéndase, os se refiere a los cristianos. Os tomaré. No como alguien por ahí dice, no, es que no existe el arrebatamiento. Cuando Jesús dice, os tomaré a mí mismo, está diciendo que se va a tomar a Él mismo. No saben entender, no entienden las palabras. Os se está refiriendo no a Él, a los que les está diciendo os. Es como si usáramos la palabra los tomaré. No es me voy a tomar a mí mismo, como ya iba a decir los branamitas. Es que ellos creen eso. Eso del arrebatamiento no es cierto. Dicen que no es cierto. Que cuando Jesús dice eso, se está refiriendo a Él mismo. Lo que está diciendo es, yo los voy a tomar para tenerlos conmigo hacia mí. Dice la Biblia que Jesús viene a las nubes y seremos arrebatados para estar con el Señor. Dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Y os tomaré a mí mismo. Jesús lo anunció, hermanos. Jesús lo dijo a los suyos, yo me voy a ir, pero voy a regresar. Y cuando me regrese los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús lo anunció. Anunció el arrebatamiento. Pero en Mateo 24, hermanos, lo hemos estado leyendo últimamente. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Mateo 24, versículos 1 al 3. Miren cómo el Señor Jesucristo también anunció esto del arrebatamiento. Mateo capítulo 24, versículos 1 al 3. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense cómo Jesús empieza a hablar de su venida otra vez. Y dije, en ese capítulo habla del arrebatamiento y habla de su venida aquí a la tierra. Las señales para el arrebatamiento son las mismas señales que Jesús da para su segunda venida aquí a la tierra. Son las mismas señales. Pero Jesús habla de las señales, hermanos, para contestar una pregunta. Jesús habla de las señales para contestar una pregunta. Y digo esto porque cuando alguien puso de los terremotos, de los huracanes, de las cosas que están sucediendo ahorita, y que le puso Jesús, como Jesús anunciando su venida, alguien dijo, pues qué manera de anunciarla. O sea, cosas tan feas, así está anunciando su venida. Yo me quedé pensando en esto. Jesús está contestando una pregunta. Y cuando alguien pregunta algo, pues que se atenga a lo que le digan, ¿no? Y en este caso, Jesús no está diciendo las cosas de que va a haber terremotos, va a haber hambres, va a haber guerras y rumores de guerras y enfermedades. No lo dijo nomás porque sí. Le están haciendo una pregunta. Y Jesús le dijo, esta va a ser la señal. Que a algunos no les gusta la manera en que se anuncia su venida, pues es asunto de ellos. Pero Jesús está contestando una pregunta. ¿Quieren saber? Muy bien, esto va a suceder. Y eso fue lo que dijo Jesús. Jesús anunció el arrebatamiento.
Los apóstoles predicaron el arrebatamiento. Pablo, leímos hace un momento, 1 Tesalonicenses 4, Pablo habla, seremos arrebatados. Y dice que seremos arrebatados junto con los que durmieron, junto con los que están muertos y que son cristianos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los hermanos de Tesalónica creían que Jesús venía, pero algunos se murieron antes de que Jesús viniera. Y los hermanos se preguntaban, ¿qué va a pasar con ellos? No están, ya no están y Jesús no ha venido. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues Pablo también, para contestar una pregunta, les dicen, ¿saben qué? Nosotros no vamos a preceder, ni primero ni después vamos a ser nosotros. Seremos arrebatados juntos. Los muertos en Cristo, los cristianos verdaderos, resucitarán. Y luego los que estamos vivos, dice Pablo, junto con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo que Pablo les está diciendo a los hermanos, no se preocupen por los que murieron. También ellos van a ser levantados. Jesús dijo que va a llegar el día en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y las tumbas van a dar sus muertos y el mar va a dar sus muertos. Donde estén las personas muertas, de allí se van a levantar. El alma, el espíritu y el cuerpo se van a unir. Los sepulcros se van a abrir. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo lo creía, lo predicaba, esto del arrebatamiento. Y de repente yo estaba pensando, ¿qué gente tan necia? Pablo recibió una revelación directa del Señor Jesucristo, y el indocto e imberbe en las cosas de Dios dice, no es cierto, no sabe nada, es un ignorante. En cambio Pablo recibió el mensaje directo de Jesús, y Pablo dijo, los muertos van a resucitar primero, los muertos en Cristo, y luego nosotros seremos arrebatados. Y el que no sabe nada de las cosas de Dios, ahí dice, no es cierto. Yo dijera ignorante. No sabe. No sabe. Y alguien decía, la educación cuesta. Pues la ignorancia cuesta más. La ignorancia cuesta más. Pablo dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. No solo se lo dice a los hermanos de Tesalónica, a los hermanos de la iglesia de Corinto, hermanos. Primero a los Corintios, capítulo 15. Es un capítulo que nos habla mucho de la resurrección. Primero a los Corintios 15, no lo vamos a leer todo, pero el capítulo 15, versículos 51 al 58. Primero a los Corintios 15, 51 al 58 dice de esta manera: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto lo dijo Pablo. El apóstol Pedro, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 10, dice: amados,
Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes os han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro dice que Jesús vendría como ladrón en la noche. En Mateo 24, Jesús habla de velar, velar. Dice: si el hombre de la casa supiera cuándo va a venir el ladrón, velaría. Por eso dice Jesús: velen, velen, porque Jesús va a venir como ladrón en la noche, en el día o la hora que no pensáis, que no sabéis. Le roban a uno y la siguiente noche ahí está velando, ¿verdad? Y la siguiente noche otra vez, pero lo amansan, o lo amansan, bueno, lo amansan, y a los días otra vez le vuelven a robar. Dicen, hermanos, que hubo un año en siglos pasados, un día en siglos pasados, donde en cierto lugar en el otro continente, dicen que en el día se oscureció, fue algo increíble, hasta los gallos estaban cantando, porque creían que ya era de noche, pero era mediodía. Y dicen que los hombres empezaron a llegar a las iglesias rapidito, porque pensaban que el fin del mundo se estaba acercando. Pero cuando pasó ese fenómeno, cuando ya se acabó eso, todos volvieron a lo mismo. Y Jesús dice: velen, velen, estén preparados, para que aquel día no os sorprenda. Así dice el Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús lo anunció, los apóstoles lo predicaron. Y miren, hermanos, Tito capítulo 2 versículo 13, dice el apóstol Pablo a Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Lo que está diciendo el apóstol es esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Pablo habla de una esperanza bienaventurada. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. El arrebatamiento, hermanos, es un acontecimiento que motiva, y que motiva a vivir de un modo que estemos preparados para cuando Cristo venga, esperando la
o aguardando la esperanza bienaventurada. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha, gloriosa, y habla de sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. La Biblia nos enseña de la necesidad de estar preparados para cuando Cristo venga, como si fuera hoy el último día, como si fuera hoy. ¿Se acuerdan de aquellos niños que se peleaban? Y en la noche llegaba uno de ellos y le pedía perdón a su hermanita. Y cuando se iba a retirar le decía, por si el Señor viene en esta noche. Y al siguiente día volvían a pelear, pero en la noche, por si el Señor viene en esta noche. Quería estar listo. Y nos podemos reír por eso, hermano, pero ¿cómo deberíamos de prestar atención? Por si el Señor viene en esta noche. Pablo dice, hermanos, que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, para que ese día no nos sorprenda, para que estemos preparados para cuando el Señor venga. Esta esperanza bienaventurada, hermanos, es motivadora porque nos demanda purificarnos, nos demanda limpiarnos. En segunda a los Corintios capítulo 7, lo voy a leer, hermanos, segunda a los Corintios capítulo 7, el versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. David le decía a Dios, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero hay algo que la Biblia dice, si es cierto, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero aquí el apóstol nos está dando una responsabilidad a nosotros, porque tenemos esas promesas, limpiémonos. O sea, no estemos esperando, Señor, límpiame, y tú busca estar limpio, porque tenemos estas promesas, hermanos. Busquemos estar limpios, busquemos, como dice Pablo, despojarnos del viejo hombre, ir dejando esas cosas que a Dios no le agrada, y vistámonos del nuevo hombre, de las cosas que a Dios le agrada, para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados, así dice la Biblia. Que no seamos sorprendidos con su venida haciendo lo que no es recto delante de Dios. Y cuando estoy hablando de lo que no es recto, hermanos, no me refiero a que alguien decía, ay, si viene el Señor y te encuentra en el cine. Eso es algo secundario, hermanos, que si te encuentra en el cine. No, hay otras cosas peores. Que si te encuentra odiando, que si te encuentra guardando rencor, que si te encuentra enojado, que si te encuentra sin perdonar. De esas cosas tenemos que limpiarnos. ¿Que va al cine? Pues que vaya, hombre, y que invite. Pero las otras cosas son de las que se tiene que limpiar. Qué fácil. Y yo le digo a Dios, Señor, perdóname, yo estoy mirando a este y a este y a este, cómo se portan, cómo son. Y perdóname porque yo también tengo que mirarme. Sí, porque somos muy buenos para mirar a los demás. Y eso de ser criticón no es pecado, no está mal. Y eso de estar juzgando no está mal. Sí, claro que está mal. Ah, no, pero es que aquel está peor que yo. No, Señor, aquí no hay peores. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y Pablo dice, y Pedro dice también, que es necesario limpiarnos de toda contaminación. Es una esperanza, hermano, el arrebatamiento y la venida de Jesús es una esperanza motivadora, pero también es una esperanza aleccionadora. Nos dice, hermanos, que cuando veamos las señales
Dice, erguíos y levantaos, porque vuestra redención está cerca. Nos enseña, dije, es una esperanza aleccionadora. Nos enseña cómo debemos de estar. El Señor viene, hermanos, y se va a acabar todo. Todo. Gracias a Dios que tenemos esa esperanza. Y hermanos, así rápidamente, este evento del arrebatamiento, hermanos, nos muestra imparcialidad. Se van a levantar todo aquel que haya creído en Jesucristo como su Salvador. No importa la raza, no importa el color, no importa el lenguaje, no importa. Todo el que es cristiano se va a ir. Hay imparcialidad, no hay diferencias. El Señor viene por los que son suyos, por los que le han recibido como Salvador. Es una verdad preciosa, hermanos, porque se acaban los sufrimientos. El cristiano es librado de todo aquello que le hace sufrir. Apocalipsis capítulo 3. Y este texto, hermanos, me enseña, me dice a mí, y así lo creo. El cristiano no va a pasar por esa tribulación de 7 años que le espera al mundo entero. Apocalipsis 3:10. Dice el Señor Jesucristo, Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero miren cómo dice ese verso 10. Es una verdad preciosa. El arrebatamiento termina con los sufrimientos. El arrebatamiento termina con las congojas. El cristiano es librado de todo aquello que le hace llorar, de todo aquello que le trae tristeza. Yo también te libraré, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y Hebreos capítulo 10, dice el versículo 37: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Cuando Jesús dice en Apocalipsis, yo vengo, está diciendo que ya está en camino. No es como los que de repente todavía no se levantan de la cama y le dicen, ¿dónde estás? Ya voy. Y todavía ni se levantan. Ya voy. No, cuando Jesús dice ya voy, es que ya está en camino. Los estudiosos dicen que esas palabras que dijo Jesús, así están, como algo que ya está haciendo, está viniendo. ¿Cuándo va a estar llamándonos? No lo sabemos, pero la pregunta es, ¿y estás listo? Cuando Jesús venga por los suyos, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Se necesita recibir a Cristo, ser cristiano. El que no sea cristiano se va a quedar. ¿Se acuerdan que dice? Estarán 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán 2 en una cama. Me imagino una pareja, uno será tomado y el otro será dejado. Si uno de los que están allí no es cristiano, se queda. ¿Te vas con él? Hay un coro que dice, ya Cristo viene, señales hay. Y luego dice, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Y tú? ¿Te vas o te quedas? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar.